disminuye la hemoglobina, debido a que estamos haciendo un dosaje de lo que es el interior del glóbulo rojo. Entonces, ¿por qué es importante hacer el dosaje del hematocrito? Porque por medio del hematocrito nosotros, aparte que podemos determinar de una manera, digamos como de tamizaje, el valor de hemoglobina, nos sirve también para evaluar cuánto es el estado del paciente en relación si tiene o no tiene un proceso anémico. Entonces, para hacer lo que es la determinación del hematocrito, nosotros usamos el micrométodo. Antes, en la época de mi abuelita por lo menos, pásame los tubitos de PSG, Luis, por favor. Se usaba también el macrométodo. ¿Qué quiere decir el macrométodo? Este mismo tubo que usamos nosotros para velocidad, ustedes ven que tiene dos escalas. Una que es de 0 a 10 y otra que es de 10 a 0. Nosotros para velocidad de sedimentación globular usamos la escala rojita de 0 a 10. Pero cuando querías medir hematocrito, llenabas su tubo y la escala de 10 a 1 lo usabas para el hematocrito, que se le llama el famoso macrométodo. En la actualidad, y como van a ver más adelante, que el tema con el macrométodo es que por un tema de tiempo y por un tema también de bioseguridad ha sido descartado, y lo que nosotros usamos es el micrométodo en el caso de que hagamos un procedimiento manual. En el caso fuera algo automatizado, como vamos a ver en clase, ahí el hematocrito se va a sacar por el cálculo que el mismo equipo lo va a realizar en relación al valor de hemoglobina, al recuento de glóbulos blancos y al índice de distribución de masa del eritrocito. Entonces, nosotros en la parte manual, para lo que es el hematocrito, usamos los capilares, ¿cierto? Entonces, si bien es cierto, lo ideal es usar una punción capilar para extraer un hematocrito, como nosotros, aparte del hematocrito, vamos a hacer PSG, necesitamos un mayor volumen de muestra. Entonces es en este caso por el cual no nos estamos hincando el dedo. Si solo fuera hemoglobina hematocrito, ¿qué entonces haríamos? ¿Cómo sería esta toma de muestra? ¿Sangre venosa o punción capilar? Punción capilar. Entonces, ¿en qué caso se amerita que yo hinque solo el dedito de mi paciente? Por ejemplo, cuando es un recién nacido y solo le piden hemoglobina hematocrito o grupo sanguíneo. Si es así, no le tengo que estar hincando su venita, solo busco su taloncito, como lo hemos visto en la teoría, lo hinco, saco dos capilares, uno lo centrifugo, determino su hematocrito, saco un valor referencial de hemoglobina del bebé y con el otro lo parto, saco 3 gotitas y hago mi grupo. Entonces, ¿en qué otro caso amerita? Por ejemplo, y esto pasa bastante, sobre todo en algunas boticas chiquitas, por ejemplo las boticas de barrio, las boticas que están por sus casas de ustedes, esos que están cerquitas al mercado, ¿qué agarran? Campaña, oferta, ¿no? Campaña de hemoglobina, ¿no? O despistaje de anemia, no sé si han visto. ¿Qué es lo que hacen? Te hincan el dedo, hacen el hematocrito, determinan la hemoglobina y de esa manera saben quién tiene y quién no tiene anemia. Entonces, eso también es otra razón por la cual aplica el uso del capilar. Entonces, nosotros, por fines metodológicos, por fines didácticos, vamos a llenar el capilar del tubo. Entonces, para no estamos manipulando tanto el tema del estar constantemente hincándonos. Entonces, aparte de que la punción capilar es un procedimiento mucho más sencillo, como lo hemos visto en las primeras clases. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pásame un algodoncito, por favor. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Primero, elijo el capilar que voy a usar. Ustedes dirán, profesora, uno es de Labrich, el otro es de Alianza. ¿Cuál es la diferencia entre capilares? Entonces, que el capilar rojo es racista y el azul no. Entonces, no. La diferencia entre el rojo y el azul, ¿cuál va a ser? El rojo va a tener anticoagulante, tiene heparina, el azul no. Entonces, sabiendo nosotros eso, ahí es donde le damos, dependiendo de las circunstancias, le damos el uso. ¿A qué me refiero? A que si yo voy a extraer una punción capilar,
Entonces, ¿cuál me conviene usar? ¿El que no tenga anticoagulante o el que tenga? El que tenga. El que tenga. ¿Por qué? Porque de esa manera, si por ejemplo es un bebé y solo es hemoglobina hematocrito y grupo, entonces saco dos capilares, uno lo centrifugo y el otro lo puedo romper, y como la sangre está anticoagulada, obtengo 3 gotas y hago mi grupo sanguíneo. Pero si tengo yo una muestra que es de tubo, que ya tiene anticoagulante, ¿qué me conviene usar? El azul. ¿Por qué? Porque no va a tener anticoagulante. Entonces, en este caso la universidad nos proporciona de los dos tipos para que ustedes puedan usar cualquiera de los dos. El resultado no varía. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a hacer? Primero, yo obtengo mi muestra. Siempre, para toda muestra, sobre todo en el caso de las hematológicas, que son las que no tienen anticoagulante, homogenicen por inmersión. Pero háganlo suavecito, no lo hagan como si estuvieran haciendo un milkshake o como si estuvieran ahí preparando su pisco sour, su cosmopolitan, no. Entonces, algo suavecito nomás. ¿Por qué? ¿Por qué ir a la misa es tan cargosa? ¿Por qué nos pide que homogenicemos a cada rato? Porque como ustedes han visto y como vamos a ver en lo que es la velocidad, si yo dejo mi tubo así en reposo y me pongo a conversar con ustedes en la clase y todo, por peso, los elementos formes caen al fondo del tubo. Ya desde ahorita yo lo dejo así, me pongo a hablar con ustedes de cómo los voy a jalar el resto del curso, perfecto. Y ahí sus glóbulos blancos, sus glóbulos rojos, sus plaquetas ya están descendiendo. Si yo voy a hacer un dosaje de paquete globular, en este caso el hematocrito, de ver cuánto es mi porcentaje, necesito que mi muestra esté homogénea. Porque si tengo un grupo de células que ya están en el fondo del tubo, ¿mi resultado será exacto? No. Y yo lo que busco es mi resultado sea lo más exacto y lo más preciso en relación al estado de mi paciente. Entonces, muy bien, homogenizo, y una vez que yo homogenice, cojo un capilar. Pues doctora, por la parte de arriba, por la parte de abajo, cualquiera si la rayita azul está arriba o está abajo es indistinto, no se preocupen, la rayita solo es para que ustedes identifiquen que este es un capilar sin anticoagulante. Entonces abro el tubo, lo inclino y solita la muestra va a ir subiendo por capilaridad. No lo tapen, porque si lo tapan, no pasa. Entonces, ¿cuánto es lo que yo debo de llenar? De 3/4 partes de capilar o en 70-80%. Lo lleno, lo limpio y lo sello. Si ustedes se darán cuenta, no hay ni una sola burbuja ni un solo rastro de aire. Porque esa es la manera correcta de llenar mi capilar. Lo sello bien para evitar que al momento de centrifugarlo se vuele, y ahí está. Entonces, eso es a lo que ustedes me tienen que apuntar el día de hoy. Si ustedes se dan cuenta, no lo he llenado hasta el tope. ¿Por qué? Si lo lleno hasta el tope, en el momento que lo centrifugo, se rebalsa. Entonces, esto tiene que estar 3/4 partes del tubo, me aseguro que esté bien sellado por este extremo para que tampoco salga mi muestrita volando. Si se dan cuenta, tampoco he ensuciado mi campo está incólume, más lo voy a ensuciar cuando cargue la BCG. Entonces, ya que han visto el cómo lo voy a hacer, entonces, para todos juntos centrifugar, llenen sus capilares, por favor.